¿Ya sale aquí? Sí, debería salir. Aquí no me sale nada. ¿No? Está en directo, ¿no? Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Que el Señor nos bendiga. Qué bueno un día más estar en la casa del Señor, ¿verdad? Para poder recibir la hermosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. El alimento espiritual no adulterado, ¿verdad? Amén, Como dice amén. la palabra. Y podamos gozarnos juntos y recibir las instrucciones que Dios tiene con nosotros. Las instrucciones de Dios, qué importantes son, ¿Verdad? para poder caminar como a Dios le agrada. Y muchas veces, amada iglesia, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que a veces no es que seamos culpables. Yo siempre digo que no somos culpables, sino que no sabemos cosas aún para poder mejorar nuestra vida. Como dije el domingo, es porque Dios no nos bendice como Él quisiera bendecirnos. Y siempre hay peros, ¿verdad? Siempre hay obstáculos que nos impiden que la bendición de Dios se manifieste en nuestra vida como Dios quiere manifestarse. Y hay un denominador común en muchos cristianos, que uno de los problemas que yo veo es la forma de pensar que tiene la gente. Hay cristianos que llevamos años siendo cristianos. Yo conozco muchos cristianos que llevan 20, 30 años de cristianos, pero su vida no cambia. ¿Verdad? Hacen lo mismo, piensan lo mismo, se quejan por lo mismo. Y eso es un denominador común dentro del mundo cristiano. Así es. Y Pablo muchas veces, a través de sus cartas, nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar todo este tipo de problemas para que la bendición de Dios pueda ser abundante en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 10:10, la segunda parte de este párrafo, dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero tenemos que entender que hay cosas que deben de cambiar en nuestras vidas. Amén. Y a veces cuando hablamos de los cambios, pensamos que el cambio tiene que ser de ropa, o de look, o de actitudes. No. El cambio que nos pide Dios es a través de nuestra mente. ¿Verdad? Hay cosas viejas en nuestra mente de tiempo atrás. Hay patrones de pensamientos que todavía nos gobiernan. Y muchas veces pensamos lo que no es. Y no nos damos cuenta que Dios no piensa como nosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Ni mis caminos son vuestros caminos. Y los pensamientos de Dios son pensamientos altos. En una cierta ocasión escuché de un hermano que me hablaba y me decía: pastor, le doy gracias a Dios por la enfermedad que tengo, porque Dios me está enseñando. ¿Y de dónde dice la Biblia que Dios enseña con enfermedades? A causa de eso, ¿podemos echarle la culpa a Dios de la enfermedad cuando Él no creó la enfermedad? Sabemos de dónde vino la enfermedad. Vino por un error del hombre, el hombre que fue puesto en la tierra, y por causa de ese pecado entró en el mundo muchas cosas, y una de ellas fue la enfermedad. Y nuestra forma de pensar a veces pone a Dios en tela de juicio,
como que lo que está pasando es culpa de él. No, amada iglesia. No debemos olvidar lo que dijo Jesús, que en el mundo tendremos aflicción. Directa o indirectamente lo que está pasando en la sociedad nos va a afectar. Y muchas veces nuestra forma de pensar impide que nuestras vidas sean vidas más bendecidas. ¿Verdad? Por eso yo siempre digo que cuando un cristiano tiene sus pensamientos bien, todo el cuerpo le va a funcionar bien. Y donde más ataca Satanás es en nuestra mente. Hay un dicho en mi tierra que dice: nunca dejes a un pájaro anidar en tu cabeza, porque si pone el huevo, has cenido, ¿no? Y Satanás siempre, él va a atacar nuestra mente. Por eso Efesios 6, que nos habla de la armadura de Dios, dice que nos pongamos el casco de la salvación. ¿Para qué? Para los dardos del enemigo. El enemigo, los dardos, ¿a dónde lo manda? A la mente. Dios no me ama, Dios no me quiere sanar. Y tantas cosas absurdas que pensamos, cuando la palabra de Dios es escueta a la hora de enseñarnos cómo debe ser nuestra vida y cómo debe la palabra tener cabida en nosotros, para que todo lo que veamos no le estemos echando la culpa siempre a los demás o a Dios de las cosas que nosotros hacemos o nos pasan. Salomón dijo esto: como el hombre piensa, tal es. A mí, si usted me viene a decir que usted es un miserable, le voy a felicitar, porque lo es. Si tú crees que eres un miserable, eres un miserable. Si tú crees que eres un pobre, eres un pobre. Si tú crees que tu matrimonio te va a ir mal, tu matrimonio te va a ir. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Y las palabras son los pensamientos que hablamos por nuestra boca. Confesamos. Por eso Jesús dijo: de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Pero las palabras son pensamientos. Entonces, cuidado con cómo hablamos. Cuidemos nuestra forma de pensar. Y mire, Pablo, de una manera magistral, nos habla de este tema para ayudarnos a nosotros a entender que no todo lo que pensamos nosotros es lo que es. Amén. Si me quiere acompañar al libro de los Romanos, de los Romanos, sí, en el capítulo 12, damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a través de este medio, que sea una bendición para cada uno de los que están, y que la palabra pueda ser también beneficiosa para los que escuchan. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amada iglesia, aquí hay unas palabras claves en este texto bíblico que tenemos que tener en cuenta. Y son 5 puntos claves para poder entender este mensaje y lo que Pablo nos quiere decir. Está la palabra presentáis, conforméis, transformaos, renovación y entendimiento. Mire lo importante de pequeñas palabras clave que nos pueden abrir un abanico de posibilidades. Ahora, el texto empieza diciendo: así que. Yo siempre recomiendo a la iglesia que cuando leamos la palabra, no la leamos como un cuento o como un libro de historia, sino que tengamos en cuenta los puntos, las comas, para que podamos entender lo que después Pablo va a decir después de una frase. A veces leemos la palabra: me voy a leer el Evangelio de Juan, y en 2 días te lees el Evangelio de Juan, y después no has entendido nada, no has entendido, no has captado el mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede leer de esa forma. ¿Verdad? La palabra de Dios hay que darle tiempo para que tu espíritu la pueda asimilar. Y pararte en ciertas frases para que podamos entender la siguiente. Y aquí hay una que dice: así que. Y amada iglesia, en nuestro estudio de la Sagrada Escritura,
es importante que miremos cómo comienzan las oraciones de los versículos. Es importante. Y una de ellas es así que. ¿Por qué? Porque esa palabra une el capítulo 12 con todo lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente. Para mí, el capítulo 12 de Romanos es el centro de todo el libro de Romanos. Y él nos está hablando acerca del pecado, capítulo 11, 10. Nos está hablando de la gracia, nos habla de la justificación, nos habla de la santificación, nos habla de la elección divina. Él nos habla de los planes que Dios tiene con los judíos y los planes que tiene con los gentiles. ¿Y cuál es la idea de Pablo? Pablo quiere que tú y yo miremos, escúcheme bien esta palabra, miremos lo que Dios ha dicho para salvarnos. Amén. Quiere decir que debemos estar atentos. Mire lo que dice en el libro de Santiago. Acompáñeme al libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 25, dice la palabra, mas, mire lo que dice el texto, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pero fíjese la palabra mira. En Josué capítulo 1, verso 9, vuelve a salir la misma palabra. Dice, mira que te mando. En Deuteronomio 30:15 vuelve a salir la misma palabra. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Amada iglesia, amado pueblo del Señor, cuando Dios quiere captar nuestra atención para hablarnos, Él tiene distintas maneras de hacerlo. Y siempre Él quiere captarnos nuestra atención, diciendo, mira. Cuando alguien te dice mira, quiere decir que estés atento a lo que te va a decir. Yo no sé si usted cuando habla con alguien está mirando las flores o las mariposas. Yo cuando hablo con alguien lo estoy mirando y atento a lo que me va a decir. Eso es lo mismo que nos está diciendo Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar. ¿Y mirar qué es? Estar atento a lo que Dios nos va a hablar por medio de la Sagrada Escritura. Así que esta palabra tan pequeña de 2 palabras, así que es una atención para que nosotros miremos lo que va a decirnos Dios por medio de la Sagrada Escritura. Dios tiene muchas formas y maneras de hablarnos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, en Éxodo 3:2, Dios tenía que decirle algo a Moisés y él captaba su atención con la salsa ardiendo. ¿Cómo captó la atención Dios de Moisés? Con una salsa. ¿Qué hizo Moisés? ¿Jugó al despiste o se fijó en lo que estaba sucediendo? Se fijó, miró en lo que estaba sucediendo. Dios, por ejemplo, Dios habló por medio de sueños a Josué en Génesis 37. Le habló al copero, le habló al panadero real y le habló al faraón. ¿Se acuerdan lo de las vacas flacas y las vacas gordas? Otra forma que Dios nos habla es por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de sus siervos y de las circunstancias de la vida. Por eso, amada iglesia, no podemos restringir la forma en que Dios nos quiere hablar. Él puede hablarnos de la forma que Él quiera y desea. Lo único que nos pide
es que cuando nos vaya a hablar, Él nos va a captar esa atención. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Quiere Dios que te fijes en algo porque Él por esa circunstancia te va a hablar? Y el diablo siempre juega el despiste. Dios a veces permite, cuidado, vuelvo a repetir, permite. Dios no puede ser tentado, ni Él tentar a nadie. Amén. Dios permite en su voluntad absoluta y en su voluntad permisiva. Él tiene dos voluntades, la absoluta y la permisiva. Y la permisiva es la que usó con Job. Dios le dijo a Satanás, haz con los bienes y con las cosas materiales de Job lo que tú quieras, pero su vida no la toque. ¿Qué hizo Satanás? Primero tuvo que tener permiso de Dios para que te había oído, pero escucho cuando Dios me habla. Palabra. Oye la voz de que Dios pone delante de ti para decirte algo por medio de ellas. Atiendes a las diferentes circunstancias que vienen a tu vida, a esas que llamamos casualidades. Yo no sé si alguna vez tú has dicho, mira hermano, mira qué casualidad me pasó esto. ¿Verdad? Puede ser que Dios te esté captando la atención por una casualidad. Ahora, ¿tú estás atento? Cuando vienes a un servicio como hoy, o cuando estás escuchando por un medio social, puede ser por Facebook, por Instagram o por cualquier otro medio, ¿estás atento a las palabras que Dios está hablando por medio de ese hombre? Amén. Porque muchas veces el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros, porque no estamos atentos. A Josué le dijo, mira. A Josué le dijo, mira lo que te voy a decir y estás atento a lo que te voy a decir. ¿Usted se hubiera imaginado a Josué despistado, comiendo, mascando pipa o jugando a no sé qué? No hubiese sido Josué que nos cuenta la Biblia. Y mira, amada iglesia, el problema es que hay muchos despistados en la iglesia. Y después dice, Dios no me habla. ¿Verdad? Es que Dios, no, amada iglesia. Y tenemos, amada iglesia, que estrenarnos y capacitarnos y tener el discernimiento que Dios quiere que tengamos para cuando Dios nos quiere hablar de la forma que nos quiere hablar, sepamos que es Él. Por eso yo siempre digo que usted tiene que escuchar tres voces. La cuarta lo echa a perder. Primera voz, la de Dios. Sí. Segunda voz, la del Espíritu Santo. Y la tercera, la de su pastor. La cuarta voz no la escuche. Aleluya. Porque esa es la que te echa a perder. Y hay cristianos, amada iglesia, que escuchan prédicas aquí, escuchan prédicas en Instagram, escuchan prédicas en el Facebook, escuchan prédicas en el Selle, escuchan prédicas en el YouTube, escuchan prédicas no sé dónde, escuchan, se va a otra iglesia, se va a la otra, se va a la otra. Y tiene un menuje de prédicas que al final a ninguna le presta atención. Y después dice que es espiritual. Me escucho 10 prédicas a la semana. Pero mi pregunta es, de las 10 prédicas, ¿cuál pusiste en práctica? Ninguna. A veces, amada iglesia, el hecho de escuchar 10 prédicas no te hace espiritual. Te embotas. Por eso yo siempre digo a la gente que darle de comer poco a poco. No lo podemos embotar. ¿Para qué? Para que nunca pierdan el hambre por la palabra. Enseñanza, primera de la noche. Podemos estar viviendo nuestras vidas, y es triste decir esto, como un vegetal espiritual. ¿Cuántos vegetales espirituales hay en la iglesia? Insensibles a la voz de Dios, sin percibir lo que pasa ni en su alrededor. Qué triste, ¿verdad? Nos limitamos a existir y no vivimos conscientes de la presencia de Dios en todas nuestras cosas.
Amada iglesia, yo no necesito venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios cuando camino, cuando me baño, cuando duermo, cuando me despierto, Así es. cuando estoy en mi casa, cuando voy a comer un asado, porque la presencia de Dios es continua. Evidentemente que cuando venimos a la casa de Dios y están todos los hermanos, como que la presencia de Dios sube de nivel, ¿verdad? Se siente más fuerte, porque ahí es donde Dios se manifiesta, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre y yo estaré en medio del pueblo. Ahora, yo no puedo limitar a Dios simplemente a 4 paredes. No, la presencia de Dios la puede sentir usted cada momento de su vida. No se olvide lo que dice Pablo en el libro de los Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que donde usted vaya, el Espíritu Santo va con usted. Amén. Así es. Lo que pasa es que nos hemos vuelto insensibles. ¿Por qué? Porque no prestamos la suficiente atención a las cosas que la palabra de Dios nos habla. Y amada iglesia, yo siempre digo que escuchar a tantas voces, al final terminas distorsionado. Hay iglesias que dicen, no voy a nombrar ninguna, pero hay iglesias que dicen que no vaya usted a la iglesia porque la verdadera doctrina es esta, y si va usted a la iglesia se va a maldecir. Eso no es cierto. Yo no tengo miedo de que usted vaya a la iglesia, a otra iglesia. Si quiere visitar otra iglesia, vaya. Yo no tengo miedo. Si usted sabe dónde pertenece y sabe cuál es su identidad, yo no tengo miedo. El miedo mío es que usted vaya detrás de los mensajes. Ya le puso Dios a un pastor. ¿Para qué necesita escuchar? No puedes de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. No puedes. Y ese es uno de los problemas que mucha gente tiene, que de cualquier sitio están escuchando mensajes y han perdido la sensibilidad que necesitan para saber cuándo Dios te habla. Yo sé cuándo Dios me habla. Y a veces no estoy predicando, a veces estoy en la oficina. O a veces cuando vengo con la predicación a mano, me dice, date la vuelta y coge esta. ¿Por qué? Porque no he perdido la sensibilidad de poder escuchar a Dios. Y eso es muy triste. Porque cuando uno pierde la sensibilidad, uno deja de atender la palabra de Dios. Amada iglesia, nosotros debemos ver a Dios en todas las cosas y circunstancias que nos rodean. Y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Mi pregunta es, ¿usted reconoce a Dios en todos sus caminos? ¿Qué es lo que nos habla Proverbios capítulo 3? Creo que eso fue lo que prediqué el domingo. Sí. Proverbios 3, para mí es uno de los favoritos. Proverbios 3, en el capítulo 5, Versículo 5. dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Reconócelo en todos tus caminos. Amada iglesia, cuando uno pierde la sensibilidad, uno deja de reconocer a Dios en lo que hacemos. ¿Verdad? Por eso muchos son sabios en su propia opinión. Es que Dios me dijo, es que Dios me habló y Dios no ha hecho nada. Es que la palabra dice esto, pastor. Mire, lo que usted diga, a mí me trae sin cuidado. Porque lo que usted dice no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Alguien se acercó una vez a mí y me dijo, pastor, Dios me habló esto y usted ¿qué me dice? Yo, nada. Porque si Dios te habla, ¿quién soy yo para hablarte? Al final no era Dios que lo habló, fue su... Mente. Bueno,
dejémoslo ahí. Amada iglesia, nosotros debemos poner atención al Señor cuando leemos su palabra. Cuando el Espíritu Santo nos habla, debemos estar atentos cuando el Señor quiere usar a alguna persona para hablarnos. Y debemos estar atentos y alertas y las circunstancias de nuestra vida diaria. Debemos estar atentos. Yo no consigo que usted venga a la iglesia y venga a pasar un rato a la iglesia. Cuando usted venga a la iglesia, usted debe estar atento. Poner sus 5 sentidos activos a lo que ese hombre va a hablar. Porque es Dios quien habla a través de ese hombre. Y quizá hay una sola palabra que pueda cambiar la existencia de tu vida aquí en la tierra. Pero como estamos tan distraídos, estamos atentos a lo que el hermano de la derecha hace. Estamos atentos de lo que la hermana de la izquierda hace. Estamos atentos y no estamos atentos a lo que debemos estar atentos. Y después termina el servicio. Ay, mi Dios no me habló. Amada iglesia, discúlpeme lo que le voy a decir. Dios no habla a los despistados, ni a las despistadas. Ya puede usted estar escuchando 1000 mensajes al día. Dios no habla a los despistados. Y el hecho de que usted escuche 10 mensajes a la semana, eso no le quiere decir que usted es santo, que usted es un santo o una santa. Ahora, nosotros deberíamos responder como lo hizo Moisés con Dios, cuando llamó su atención para hablarle. Mire, antes que Dios le hablara a Moisés, le llamó la atención. ¿Cómo? Con la zarza. Aleluya. Y esto se encuentra, no lo busquen, en Génesis 3:4. ¿Y qué fue la respuesta de Moisés cuando Dios lo llamó? Heme aquí. Él no dijo, espera Señor, que estoy con la lagartija, o estoy asándome un conejo, o estoy cuidando las ovejas de mi suegro Jetro. Ya Moisés tenía suegro y suegra, ya se había casado, y estaba cuidando la oveja de quién? De su suegro Jetro, allí al lado del Sinaí, y ahí donde no existe nada, había una zarza. En aquella época no había fósforos ni mecheros como hay hoy. Y va y se enciende una zarza. Salió de la nada. Y ahí se oyó la voz de Dios. Moisés. Y miren si Moisés estaba atento, que dijo, heme aquí. Automáticamente le contestó. Cuando Dios te habla por medio de los pastores, cuando Dios te habla por medio de la palabra, ¿tú le dices al Espíritu Santo, heme aquí, o sigues buscando las moscas que se te perdieron? Porque muchas veces estamos desde los púlpitos y vemos a la gente buscando moscas. Y después dices, pastor, es que estoy pasando por este problema, pero es que ese problema Dios habló, lo que pasa es que tú no estuviste atento. Amada iglesia, una sola palabra puede cambiar la existencia de tu vida en esta tierra. Una sola palabra de Dios. Pero el problema no es la eficacia de la palabra, porque la palabra es eficaz. El problema es que estamos despistados. Y si estamos sentados en la banca de la iglesia, estamos pensando, y cuando llegue a casa, ¿qué voy a comer? ¿Y qué voy a planchar? ¿Y qué voy? Tenemos el cuerpo en la iglesia y nuestra mente está, ¿usted sabe dónde? ¿Cómo quiere que Dios te hable? Así es. Ya se puede encender 15 zarzas aquí que no te vas a enterar de nada. Igual siempre digo, aquí puede producirse un avivamiento y usted ni enterarse. Sí. Y usted enterarse. Y usted ve al hermano ahí gozándose en el Señor y ¿sabe lo primero que va a decir? Mira el espiritual este. No. Está viviendo algo que tú te estás perdiendo. Aleluya. Por tu despistadura que tienes encima. Ahora, vamos a ver cuál es la primera palabra clave. Se encuentra en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos. Aquí la primera palabra clave es presentar. Y ahora, habiendo terminado el apóstol Pablo la parte de su carta en que él argumenta y prueba diversas doctrinas que son aplicadas prácticamente aquí, plantea deberes importantes a partir de los principios del Evangelio. Nosotros tenemos muchos deberes que hacer. Ignoramos. ¿Sabes por qué ignoramos los deberes del Evangelio? Porque estamos despistados. Y aquí la primera palabra que debemos tomar como deber, presentar. Y él ruega, en este caso a la iglesia de Roma, como a nosotros, hermanos en Cristo, que somos todos, que por las misericordias de Dios presentar sus cuerpos en sacrificio vivo a Él. Ahora, mire, amada iglesia, aquí hay un llamado poderoso. A veces nos enfadamos porque Dios llama a alguien a ser pastor, o porque Dios llama a alguien en algo específico y nos ponemos ahí como celosos y a mí Dios no me llama o no me dice nada. Mire, aquí hay un llamado poderoso para todos los cristianos. Venga conmigo, por favor, venga conmigo. Esto es tremendo lo que usted va a escuchar hoy. Esto es tremendo. Mire lo que dice segundo libro de Timoteo. Vaya, está después del primero. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mire lo que dice. Mire. Es que esto es tremendo lo que Dios te va a hablar. Dice, procura. Esto es un llamado, amada iglesia. Esto es un llamado poderoso para nosotros hoy. Esto es un llamado para la iglesia hoy. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Pero mire qué llamado tan profundo y tan poderoso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este es un llamado poderoso para nosotros hoy. Y amada iglesia, la clave para el correcto crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo a Él cada día. No solamente los domingos, no solamente cuando alguien va a transmitir. Todos los días tenemos que presentarnos a Dios porque es un llamado de parte de Dios exclusivo e individual a cada hijo de Él. Amén. Pero como estamos tan despistados, no nos damos cuenta de que ya el llamado ha sido hecho. ¿Verdad? Y Pablo lo único que está haciendo es ratificando lo que Dios habló de presentarnos como obreros aprobados. Mire, hay dos cosas importantes en esto que voy a decir. O estás aprobado o estás desaprobado. O eres probado o eres aprobado. No hay otro. Pregúntese por qué Dios no lo habla, no le habla. Ahora, ¿cuál es la verdadera dedicación que nos está hablando la palabra? ¿Cuál es la verdadera dedicación? La verdadera dedicación, amada iglesia, a Dios consta de 3 pasos. Diga conmigo 3. Y solo yo conozco 2 tipos de personas razonables. Yo por lo menos, no sé usted puede conocer a más personas, pero yo conozco
dos tipos de personas razonables. Número uno, las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen. Y número dos, las que buscan de todo corazón porque no le conocen. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo fue a Grecia y vio en un templo griego escrito al Dios no conocido? ¿Sabe que los griegos estaban adorando a Dios, pero no lo conocían? Ya. Y tenían la inscripción al Dios no conocido. Y ellos conocían, amaban a Dios. Habían escuchado de Dios. Muy bueno. Y Pablo le dijo, yo les voy a presentar al Dios que yo predico. Amada iglesia, le quiero dejar una enseñanza. Dios dejó su palabra como nuestra norma de conducta, y su más grande anhelo es que tú y yo le conozcamos, para que teniéndole la guardes y que a ti y a tus hijos siempre les vaya bien. ¿Sabes cómo yo defino la vida eterna? Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿qué es la vida eterna? Muchos contestan, no, allí las calles serán de oro, el mar de cristal, las naranjas de plástico y los árboles de dulce. Y te empiezan a decir cosas que ni sabemos cómo es, porque simplemente las escrituras nos dan una pequeña pincelada, según lo que dice Romanos 8, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El único que nos lo podía haber revelado fue Jesús y no lo hizo. Y el segundo que lo podía haber revelado fue Pablo y se le mandó a que no dijera nada. Y lo único que podemos ver es lo poco que nos habló Juan cuando tuvo la revelación en Patmos, en la isla de Patmos, cuando escribió el libro del Apocalipsis. Pero no sabemos lo que vamos a encontrar. Y se hacen libros de una hipótesis de cómo va a ser el cielo. Pero yo que sé cómo va a ser el cielo. ¿Acaso yo he estado allí? Y te aseguro que si yo voy allí, lo que menos desearía es volver a la tierra. Seguro. Ahora, ¿cuál es la definición de la vida eterna? Es simple como esta. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:33? 17:3, perdón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¡Wow! Que te conozcan a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Interesante, ¿verdad? Amada iglesia, el anhelo de Dios el Padre es que lo conozcamos. Pero no en teoría, sino en la práctica. Cuando estás viviendo una circunstancia adversa que tú no entiendes, en vez de quejarte, dile, Señor, ¿qué quieres mostrarme o qué me quieres decir? Cuando viene una palabra de parte del siervo o el pastor que esté en el púlpito en ese momento y esa palabra te choca en el alma, en vez de quejarte al pastor, mira, el pastor me está señalando, está hablando para mí. Mire, ningún pastor que se suba a un púlpito habla a alguien particular, y menos en una predicación. El pastor predica y cada uno se lleva su trozo de tarta. Ahora, cuando le llegue su trozo de tarta, en vez de criticar al que está predicando, ¿por qué no me dice, Señor, qué me querías decir? ¿Estoy haciendo algo que no te gusta? Deuteronomio 5:29 se encuentra en la Torá, después de Número de Deuteronomio 5:29. Mire lo que dice. Deuteronomio 5:29. Vamos ahí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Amén. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué nos está hablando Dios aquí?
¿quién será capaz de prestarme atención? ¿Quién será capaz de conocerme a mí? Entonces yo le daré la bendición no solamente a ellos, sino a los hijos de sus hijos y de los hijos de él. Y si usted cree que lo que dijo Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, a su palabra no, esta promesa está activa. ¿Verdad? Hay promesas activas en el Antiguo Testamento que no estamos gozando ninguna. Venimos a la iglesia después de no venir toda la semana. Y cuando estamos sentados ahí estamos mirando a ver cuándo termina el pastor. ¿Y tú quieres que Dios hable a tu vida? Amada iglesia, la primera vez que yo escuché la voz de Dios, tuve como 13 años esperando. 13 años. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y una vez cabreado, eso cuando usted se cabrea orando y que no ve resultado, ¿verdad? Bueno, ya algunos ya saben lo que hemos vivido aquí, ¿no? Y quejándote, ¿y por qué no me habla? Veo que viene alguien y le habla al que estaba a mi lado y a mí no. Y yo también era inexperto, no tenía la madurez que tengo hoy. Y una vez me enfadé con el Señor. Bueno, Él conoce nuestro corazón, sabe que son enfados, no es algo que no es algo que nosotros queremos hacerle daño a Él, es por nuestro enfado, por nuestra inmadurez. A veces hacemos cosas que el Señor las pasa por alto. Y yo le dije, ¿sabes, Señor, por qué a mí no me hablas? Porque yo veo que tú le hablas a aquel, ¿qué pasa? Que yo no soy tu hijo, ¿qué? Todas esas cositas que dicen cuando no somos maduros. ¿Y sabes lo que me dijo? Cuando dejes de hablar, te hablo. ¿Cómo que cuando dejes? Sí, porque estás orando y no te callas la boca. Y todo este tiempo para aprender eso. Sí, amada iglesia. Muchas veces nosotros somos el estorbo para escuchar la voz de Dios. Y a veces tenemos que callarnos para que Dios nos hable. Es igual que si usted está hablando con una persona, esa persona querrá contestarle lo que usted dice. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que solo habla él y usted no habla. Esa persona nunca va a conocer la respuesta de la otra persona. Lo mismo pasa con Dios. Y evidentemente, si usted no lo busca en oración, ni en su palabra, o espera que algún profeta iluminado venga aquí, si usted no lee la palabra, mire, la profecía más segura se encuentra aquí. Así es. Esta no te falla. Y si Dios nos manda un profeta, el profeta sabe dónde estamos. Si es de Dios, el profeta sabe dónde estamos. Dios sabe dónde estamos. No hace falta que usted se vaya a ningún lado a buscar una palabra profética. Dios sabe dónde estamos. Y si usted no escucha al pastor, ¿usted cree que va a escuchar a un profeta? Por eso, amada iglesia, y estamos en el primer punto de presentaros, por ello debemos atender lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Mire, venga conmigo al libro de los Colosenses. Está Filipenses y Colosenses. En el capítulo 3, en el verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Una vez escuché una enseñanza de cierto hombre sobre este texto bíblico. Me gustó, sí. Pero él empleó este texto con una terminología doctrinal muy diferente a la que yo pensaba que era este texto. Y usted sabe que cuando uno se sumerge en los estudios doctrinales, uno se va a dar cuenta de cuántos errores cometen la gente con la doctrina. Eso es, no porque seamos más sabios, ni mucho menos, sino porque nuestra mente está siendo educada y está siendo formada. Evidentemente, una mente formada y educada siempre va a darse cuenta de los errores de aquellas mentes que no están formadas ni están transformadas. Y él hablaba esto en el servicio.
Y está bien, podemos usar este texto para el servicio, sí. Pero si usted ve la terminología de Colosenses 3, aquí Pablo nos está hablando de otra cosa muy diferente. Y nos está hablando de que lo que hagamos con el Señor sea de corazón. Yo he estado en iglesia antes de ser pastor, y he estado en la iglesia que ministro, y me he dado cuenta de un detalle, que cuando yo no estaba, la gente pues hacía lo que quiera en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando sabían que yo llegaba, todo el mundo se mataba a hacer cosas. Eso me pasó a mí estando yo, era líder, aprendiendo a ser líder, y yo lo veía en los demás. Yo decía, oye, pero como ustedes, si no está el pastor, está ahí a cachondeo, cuando venga el pastor os metéis debajo de la silla, como que eso está mal. Las cosas que debemos hacer, las debemos hacer aunque el pastor no esté. Y la gente se me enfadaba conmigo. Claro, la gente se va a enfadar cuando le dicen una verdad. Y eso yo tengo muchos testimonios. Dígale la verdad a la persona y pierde la amistad. ¿Verdad? Pero la verdad hay que decirla. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libre. Ahora, en este caso también, en lo que estamos tratando de conocer a Dios, debemos hacerlo de corazón. Ahora, cuando usted busca a Dios, ¿por qué lo busca? ¿Por una emergencia? Porque a veces pensamos que Dios es el parque de bomberos. Hay que llamar 112 porque hay un fuego. Llamamos a Dios para que apague el fuego y después ya ni nos acordamos. No, lo que está haciendo para Dios lo está haciendo de corazón. Lo hace de corazón. Lo hace porque usted quiere conocer de verdad a Dios. Lo hace porque usted quiere que Dios le hable. Lo hace porque quiere usted guardar sus mandamientos. Por eso Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no como para los hombres. Y ahí tiene una profundidad doctrinal todavía que hay que sacar las pipitas de oro de ese texto, que no me voy a parar ahí, si no, pues nunca voy a terminar este mensaje, nunca lo terminamos, por cierto. Ahora, número 1. ¿Qué se da a entender por la palabra dedicación en el contexto secular? Cuando le hablamos de dedicación, o cuando usted escucha dedicación, ¿qué contexto secular usted usa para definir esta palabra? Yo voy a intentar desarrollarlo usando lo secular para llevarlo a lo espiritual. ¿Okay? Ahora, ¿cómo consiguen los deportistas realizar su mejor actuación? ¿Cuántos buenos deportistas tenemos en este planeta Tierra? Montones, ¿verdad? Leo Messi, Ronaldo, Alcaraz, el que juega al tenis, Alcaraz, o toda esta gente que ya están retirados. Ahora, ¿cómo estos deportistas de élite consiguen realizar su mejor actuación? Mire, los mejores en tenis, en fútbol, en baloncesto, en atletismo y en golf y en cualquier otro deporte llegan a ser los número 1 gracias a su dedicación constante. Igual que los cristianos, que no se dedican a nada. Eso sí, a criticar y a sacar el cuero a los que predican. Pero no se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar. Estos señores, por eso no tenga celo por esas personas que se han dedicado y han ganado miles y miles de millones. ¿Por qué te tienes que tener celo? Ellos hicieron algo que tú nunca has hecho ni vas a hacer, y es dedicarte a lo único que sabes hacer.
hacer nada. Eso sí, hacer el número uno en criticar a los demás. Usted quiere ser el número uno, dedíquese en su trabajo, en la iglesia. Pastor, ¿puedo ser el número uno en la iglesia? Sí. ¿En qué? En servicio, en actitud, en conocimiento. Pero todo lo contrario, no nos dedicamos a eso. Queremos predicar y no nos dedicamos a estudiar. ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo Dios te va a levantar? Dios no levanta al que no sabe. Dios no usa a los neófitos, ni a los que leen la Biblia una vez a la semana. Dios usa a la gente que se dedica a las cosas de Él, a los que quieren estudiar su palabra en profundidad para poder predicarla. Yo me tiro 6, 7 horas estudiando un tema para en 1 hora y cuarto dárselo. Venga al primer libro de Corintios para que vea que yo no me lo invento. Mire lo que dice Pablo. Menos mal que tenemos a Pablo que nos saca de todos los apuros. Romanos, Corintios. Después de Romanos está Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Mire lo que dice Pablo. Mire qué tremendo lo que dice Pablo aquí. Número 9, 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo aquel que se dedica, esto no es gratis, amada iglesia. Usted se debe de esforzar, usted se debe dedicar. ¿Quieres predicar? Buena cosa deseas. Deseas obispado, bien cosa que deseas. Pero si no te dedicas, vas a estar ahí en la silla el resto de tus días. Y cuando te canse y digas que aquí no hay amor, y cuando vayas a otra iglesia, vas a seguir sentado en otra silla otros cientos de años hasta que te mueras y te vayas al cielo sin haber hecho nada. Eso sí, pasa por caja, porque si no empleaste los dones y los talentos, Dios te va a demandar por los talentos que no usaste. ¿Y qué le va a decir? ¿Que el pastor Campo no te dejó? ¿O él te va a decir, no te dedicaste a mí en nada? ¿A quién le dará la razón el Señor? ¿A usted o a mí? Amada iglesia, si usted no se dedica, usted no conquistará nada. Y la clave en la presentación de esta primera palabra es la palabra dedicación diaria. No voy a esperar el domingo. Yo me dedico a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, por la noche, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Desayuno, almuerzo y cena. Porque para eso fuimos llamados. Los cristianos no han sido llamados simplemente para ocupar una banca en la iglesia o llevar una Biblia debajo del brazo. Tú fuiste llamado con el propósito de dedicarte exclusivamente para aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Amén, aleluya. Y hoy vemos cristianos que se dedican más a su trabajo, se dedican más a sus placeres, se dedican más a lo que a ellos les gusta menos a Dios. Por eso necesitan escuchar 50 mensajes a la semana, pero ver las vidas son iguales, no van a cambiar. Yo siempre digo que no hay que darle tanta comida a la gente. Hay que ser escueto con los mensajes. ¿Para qué quieren escuchar 10 mensajes de 10 personas si no van a cumplir con ninguno? Más vale darle uno y asegurarte de que esa palabra que tú le diste como enseñanza la pongan en la práctica. Y si no lo ponen en la práctica, volver a predicarle el mismo mensaje. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo practiquen. Por eso tantos tarados por ahí. Y llenando yo el púlpito de unción. El que ponga la mano aquí, se le cae la piel. Después pueden poner la mano aquí, está la unción. Si tienen alguna llaga, seguramente
Amada iglesia, su prioridad debe ser alcanzar la mejor forma física y mental en el caso de los deportistas. Y este ejemplo encaja bien con una de las definiciones de dedicación, que es una entrega absoluta. O estás entregado absolutamente a Dios, o no estás entregado absolutamente a Él. Dios es celoso con usted y Él no te quiere compartir con nadie. ¿Verdad? O te dedicas a Él de una manera absoluta o no te dedicas a Él para nada. Sí. Si esa gente se dedica a... ¿Usted ha visto cómo entrenan a esa gente? Mañana, tarde y noche. Están dedicados. No piensan en otra cosa nada más que eso. Para un minuto de gloria, para cruzar una meta y llevarse una medalla. ¿Cuánto más nosotros estamos preparando para la vida eterna? ¡Wow! Y a veces veo a los cristianos y digo, estos no tienen conciencia de la eternidad. No hay dedicación, no hay entrega. Pero si nosotros nos estamos dedicando para la vida eterna, donde cuando estemos allí, el mismo Señor juez justo nos pondrá la corona de la vida. ¡Wow! Cuánto mayor es el esfuerzo. Perdón, cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la gloria. Y amada iglesia, el éxito depende del esfuerzo. No de las casualidades. Mire, Dios no va a venir con una bandeja y traerle lo que usted le pida. Eso es mentira. A veces yo escucho a la gente orar y digo, madre mía, este hombre pobrecito, hay que enseñarle a orar. Como dándole órdenes a Dios. Tú tienes la obligación de bendecir. Pero, ¿quién te ha dicho eso? ¿Quién te enseñó eso? Y muchas veces le faltamos los respetos a Dios. Y Dios no nos mata porque nos ama. Porque si no ya lo hubiera hecho ya hace tiempo. Entonces Jeremías 33 que dice, clama a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarnos. Porque clamar es dedicarnos. ¿Hasta cuándo? Una vez me preguntó alguien, pastor, ¿hasta cuándo debo yo clamar para la sanidad? Hasta que veas el milagro. Sigue enfermo, quiere decir que no se dedicó. Amada iglesia, amado pueblo del Señor, cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la gloria. Y el éxito depende, no que un pastor venga y ore por ti, o que venga un profeta de China y te diga una palabra de chino. El éxito depende del esfuerzo que tú le pongas a lo que te estás dedicando. Si es a la oración, a la oración. Si es para que Dios te use, para que Dios te use. La primera profecía que yo recibí para el ministerio, escuchen, hace 150,000 años. Yo era jovencito. Y yo estaba en el último lugar de la fila. Era una oveja negra, pero muy negra. Y sabes que la oveja negra, cuando hay los principios de la iglesia, nos ponemos donde nadie nos vea para salir primero. Y el evangelista, y mire que había gente, había gente. Y el evangelista me dice, aquel muchacho que está allí. Y todos miraron, eso que todo el mundo mira para atrás y digo así, ¿esta gente qué pasa? Y todos miraron atrás y yo también miré para atrás. Pero cuando miré para atrás estaba la pared. No. Tú, el que está mirando para atrás. Y yo digo, ¿qué le pasa? Uno recién convertido, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Y los colores, una vez, todo el mundo mirándome. Y me dice, así dice el Señor, yo te voy a usar para mi gloria. Confirmaré mi palabra sobre ti y te levantaré como mi mensaje de fuego. Y yo decía, ¿qué le pasa a esto?
Yo continuando así con la gente para que no me vea. Pero eso penetró aquí, ¿eh? Eso fue como si ese hombre me tirara una lanza, ¿no? Y te clavara, y eso se quedó ahí. Yo salí de la iglesia diferente a como entré. Pues esa palabra, ¿sabe? Después, con el tiempo, esa palabra me llevó a empezar a buscar a Dios, de verdad. Y yo le dije, pastor, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Tuve un buen pastor, tuve un buen discipulado. Y él me enseñó. Y él me dijo, mira, hay cuando, no sé si se acuerda, no me acuerdo, era el Ejército de Salvación, ¿se acuerda? Sí. Yo empecé el primer estudio con el Ejército de Salvación, él me inscribió y me mandaron, bueno, que es la salvación, las cosas sencillitas, ¿no? Y yo, ¿sabe qué? Lo hacía y bien. Y ahí empecé a estudiar. Y ahí empecé a cogerle cariño a la palabra de Dios, hasta llegar a lo que hoy soy. Aún así, todavía esa palabra resuena en mí, y aún así me estoy preparando. ¿Por qué? Porque el éxito depende de tu esfuerzo en aquello que tú te dedicas. Si te dedicas a la predicación de la palabra, tienes que ser bueno ahí. Por eso yo estoy en contra de los neófitos que se ponen por los medios, por las redes sociales o por los medios que usamos, personas que no tienen ni pie ni cabeza en lo que dicen. Y todo el mundo dice amén. Yo no digo amén a lo que no estoy de acuerdo. No digo amén en lo que no estoy de acuerdo. Pero los que dicen siempre amén a todo lo que escuchan son gente que no se dedican, por lo menos a lo que es la palabra, a nada. Solo son oidores. Por eso, amada iglesia, en la vida cristiana se tienen prioridades. Y si se altera el orden de las mismas, se vería afectadas e impediría recibir las bendiciones de Dios en toda su plenitud. Quiero decir, ¿por qué no recibimos las bendiciones de Dios? Como dije el domingo, es un motivo, pero hay otro motivo. ¿Por qué no se recibe las bendiciones de Dios? Porque nuestras prioridades no están en orden. Estamos en la palabra presentéis, no se olvide. Déjeme, si usted quiere, y me lo permite, déjeme hablarle cuáles son las verdaderas prioridades que un cristiano debe tener. Número 1. Vamos a Marcos. Marcos se encuentra en el Nuevo Testamento, después de Jerónimo, después de Mateo. Marcos 12. Vamos a ver lo que dice Jesús, para que vean que yo no me invento las cosas. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la primera prioridad. La primerita. Dice, Jesús le respondió. ¿Quién le respondió? Jesús. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que ese. Ahora, en base a lo que Jesús está diciendo, nuestra primera prioridad debe ser el número 1, Dios. Dios debe ser nuestra primera prioridad. Mírenme otra vez a los ojos. Dios debe ser nuestra primera prioridad. Y tener a Dios en primer lugar significa, número 1,
tener una relación personal e íntima con Él. No puede ser una prioridad Dios en nosotros si no tenemos una relación íntima y personal con Él. Eso no es prioridad en ningún caso. ¿Verdad? Así es. En el segundo lugar, tener a Dios en primer lugar es escuchar a Dios. Y en tercer lugar, de tener a Dios en primer lugar es hablar con Él. ¿Cómo puedo yo conocer a alguien si no hablo con esa persona? ¿Cómo sé yo las cosas que a Dios le gustan y las que no le gustan de mí si no hablo con Él? Y hablar con Dios es orar. Le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, enséñame a orar. Jesús dice: cuando oréis, oréis así. Nos dio un modelo. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Lo menos que se usa es el modelo. Hoy tenemos el modelo de los 12, el modelo de los 13, el modelo de los ángeles, de obispo, avispa, abeja maya, abeja negra. Hoy ya los pastores ya no son pastores, son avispones. El siervo avispón. Amada iglesia, si Dios te levantó de pastor, aprende a ser un buen pastor. Si Dios te levantó como líder de alabanza, aprende a ser un buen líder de alabanza. Si Dios te levantó para que le limpies la iglesia, sé mejor limpiándole la iglesia. Amada iglesia, el pastor no es más importante, ni los dones del pastor es lo más importante. Hay dones importantes y no se ven. ¿Acaso usted ve su riñón? Usted lo ve, pero hace una tarea importante. ¿Acaso ve usted el corazón? Pero hace una tarea importante. ¿Acaso ve el cerebro? Pero hace una tarea importante. Usted ve la sangre, pero hace una tarea importante. Hay dones que no son espectaculares como la de un pastor, pero son importantes para el cuerpo de Cristo. Y en base a donde Dios te llamó, ahí tienes que dar tu prioridad. Cuando yo empecé a limpiar la iglesia, yo ayunaba y oraba. Y Señor, enséñame a servir como tú quieres que yo te sirva. Amada iglesia, si tú estás limpiando la iglesia y yo te veo, yo te lo voy a agradecer. Pero si lo haces para Dios, Dios es el que te va a bendecir. Te veas que las prioridades las tenemos distorsionadas. Yo no predico para que la gente me escuche, ni me preparo para que usted diga que bien predicó. Yo lo hago porque es parte de mi vida de ser excelente en lo que hago. Y cada día quiero ser mejor. Y eso no es orgullo. ¿Con quién trabajo? ¿Con un jefe que no vale nada? Trabajo con el Dios Todopoderoso, con el excelente, con el supremo, con el santo, con el glorioso, con el eterno, con el dueño del cielo y la tierra, el mundo y su plenitud, y que todas las almas son de él. Yo trabajo para él, debo ser el mejor, ser excelente en lo que hago. Y usted lo ve en la iglesia. Usted no encuentra una iglesia desordenada. Aún estando yo solo aquí, no soy capaz de tirar un papel en el suelo, y si se me cae lo recojo, no lo dejo. Porque sé de quién es en la casa. Como debe ser. ¿Por qué? Porque mi prioridad número uno es Él. Ahora mi pregunta es su prioridad Dios? Porque si Dios no es su prioridad, no va a haber dedicación. Y si no hay dedicación, es que usted no se presenta a Dios como un obrero aprobado. ¿Verdad? Segunda prioridad, la familia. Yo cometí el error ahí, yo ponía el ministerio. Y es la familia. ¿Qué lo dice? Mire lo que dice Jesús.
Marcos 12:31, allí mismo, un poquito más abajo. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo importante aquí. Mire, vamos antes de leer. 1 Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso la familia debe ser la segunda prioridad. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando habla con su hijo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra familia debe ser la segunda prioridad. Yo antes de casarme con mi mujer le dije: ¿sabes? Te digo una cosa, para que te enteres cuál es mi compromiso de verdad. Mi compromiso es Dios. En el momento que tú me digas algo en contra de lo que yo amo y quiero, automáticamente te vas de mi vida. Automáticamente te vas de mi vida. Menos mal que lo entendió, llevamos 23 años. Pero yo solo dije. ¿Cuántos hombres abandonan al Señor porque la mujer le dijo que no quiere ir a la iglesia? Ama de iglesia, si a mí mi mujer me dice deja de ir a la iglesia, a la primera que se va a mi casa es ella. Y después también, como no tenemos esa dedicación con Dios, no tenemos relación, intimidad, las decisiones que tomamos están en base del error y de la emoción. Vemos una mujer y no nos damos cuenta que Satanás también pone mujeres. ¿Para qué? Para apartarte definitivamente. ¿Cuántos hombres en la iglesia y cuántas mujeres se han apartado del Señor por casarse con yugo desigual? Una vez me dijo una chica en la iglesia de Baje: pastor, yo voy a traer a un chico a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Es cristiano? No, pastor, lo conocí en la calle. ¿Es mundano? Sí, pastor, pero yo lo voy a cambiar. Error, primer error. Tú no tienes poder para cambiar a nadie. No, yo lo voy a transformar. ¿Sabes qué? A la semana siguiente ya estaba con él en la discoteca. Y ya nunca más se supo de aquella pobre cristiana. Nunca más se supo. Pero algo que sí pasó es que la palabra se cumplió. No puedes caminar con yugo desigual. Sí. Algo importante. El amor se traduce en tiempo. ¿Quiénes son más importantes en nuestra vida sino la familia? Lo más importante de tu vida, aparte de Dios, debe ser tu familia. Y ustedes saben, amada iglesia, Amén. que yo me tiraba 15, 20 días, ¿cuánto? Un montón de meses, ¿verdad? Y cometí el error de dejar mucho tiempo a la familia. Tuve que arreglar esa prioridad. Y mire, Dios me cortó la ala. Aquí estoy después del COVID que no salí en un viaje. Los errores se pagan. Lo mismo que si usted no se dedica a su familia, o su esposo se va con otra, o él se va con otra, o ella se va con otro. Ahora mi pregunta es: ¿quiénes son más importantes en tu vida? Eso te lo debes contestar tú. Yo, para mí, en nuestro cónyuge, tenemos que escucharla y atender sus necesidades. A tus hijos, atender sus necesidades básicas: vestido, casa, alimentos, orar, leer, confiar en Dios, que Dios tiene su vida en sus manos. El deber de un padre y de una madre: orar por sus hijos, alimentarlos, vestirlos. Aunque ellos después, cuando ya tienen 18 años, lo primero que piensan es marcharse, pero tú has cumplido con tu responsabilidad. Por eso nuestro tiempo debe ser para nuestros seres más allegados. Y están bien los amigos, están bien los hermanos de la iglesia, están bien los primos y los tíos, pero ante que todos ellos están los de su propia casa.
hasta los de su propia casa. Una vez aquí una hermana me dijo, pastor, no voy a poder ir el domingo al culto. ¿Por qué? Le dije, le pregunté, ¿pasó algo, hermana? No, ya quiso espiritualizarlo. No, pastor, es que es mi suegra y la quiero ir a recibir y le quiero preparar la comida. Y yo le dije, bueno, hágalo después del culto. Me dijo, no, pastor, yo tengo que honrar a un ser humano y deshonrar a Dios. ¿En qué quedamos? Yo dije, si alguna vez mi madre viene y yo tengo que ir al culto, la dejo en casa y le digo, toma tu café, que vuelvo pronto. Después las cosas le empezaron a salir mal. Y ella me dijo, pastor, porque tus prioridades están distorsionadas. Deja de venir a la casa de Dios porque viene tu suegra. Deja a su suegra en su casa, invítele un café o que vaya haciendo la comida o que te limpie el baño. Pero no pongas a un ser humano antes de Dios. Y ese es el error de muchos cristianos que ponen prioridades, otras cosas, pero por su boca dicen lo contrario, pero sus hechos no corroboran lo que dicen. Prioridad número uno, Dios. Prioridad número 2, la familia. Haga lo que tenga que hacer con la familia. Y aquí hay una enseñanza. Ellos son y deben ser y deberán ser siempre los primeros ante cualquier otra persona. No estamos hablando de Dios. Personas como usted y como yo. Yo no dejo a mi familia botada por ahí. Si un amigo me viene y dice, José, vamos a ir de fiesta. Eso no lo haga nunca. Bueno, ya después, ya de viejo salimos poco, pero bueno. Otra prioridad, la tercera prioridad. Primera prioridad, Dios. Segunda, la familia. Tercera prioridad, el trabajo. Ven conmigo al libro de Tesalonicenses, un poquito más adelante, no se vaya muy lejos. Timoteo, segunda de Tesalonicenses, creo que está para atrás o para atrás. Busque, Budito, hebreo. No, yo lo estoy buscando mal. Es para acá. Creo que sí, o creo que no. Colosenses, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, 29:30, no me descuidé aquí. 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esos son para los que viven de las ayuditas, del Estado. Y después dice que eso es una bendición. Tienen las paguitas del Estado y aparte engañan al Estado con papeles fraudulentos y dicen que es una bendición de Dios. Amada iglesia, el trabajo debe ser tu tercera prioridad hasta que te jubiles. Bueno, ahora ya los españoles somos el único país en Europa que nos jubilamos a los 71 años. ¿Qué les parece, los jóvenes, los que le quedan a ustedes? A los 71 años, por ley. Quiere decir que cuando te jubiles, a los 72 te estamos enterrando. Al gobierno le va a salir barato. Y nadie protesta. Cuando debería a los 60 jubilarse y gozar el resto de tus días. No, a los 70. Y velo, nadie dice nada. Porque trabajen. Amada iglesia, no se puede estar viviendo de pagas. Dios nos dio dignidad. No puede ser un gorrón viviendo de la paga de la gente que trabaja y tú pegándote la vida madre y después diciendo que es una bendición de Dios. Una cierta ocasión, alguien que estaba aquí en la iglesia conmigo me dijo, pastor, quiero que ores una cosa conmigo. Y sí, dígame. Pero usted no sé si me lo va a aprobar o no. Usted hábleme y después yo le diré si la apruebo o no. Yo quiero que ore por una casa
Ah, claro, claro, ahora mismo. No, pero tú no has dicho toda la verdad. No, porque ¿cuál es la verdad? Es que le voy a dar una patada a una casa. ¿Y qué digo? ¿Qué quieres que yo ore? ¿Quieres que yo ore para tú dar una patada a la casa? Pero serás hijo del diablo, sinvergüenza, chupacabra, ganadero, hipócrita. Me estás diciendo que te ore para dar una patada a una casa y decirme que es una bendición de Dios, involucrarme a mí en un delito espiritual y civil. Bueno, ¿Sabes que hay pastores que lo hacen? sí. Y muchos que pegan patadas a la casa van a las iglesias diciendo que fue una bendición de Dios. Total. Pero ¿quién es ese pastor que te está predicando y te está enseñando? Así es. Yo lo he visto. Y después le pide las paguitas para no trabajar ni dar un golpe. Y llamas a eso bendición de Dios. Espero que no pase eso en los que me están escuchando. No lo sé si este vídeo se escuchará o no se escuchará. Pero que le pique, que se rasque. Eso más de eso. Amada iglesia, hay un llamado universal para trabajar. Se encuentra en Génesis. Vamos al primer libro, a los principios, Génesis 1. Vamos a ver lo que dice Génesis 1. Que a lo mejor este del trabajador lo inventó el PSOE. No, el trabajo lo puso el Señor. Génesis 1, 27-28. Dice, Génesis 1, 27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sofocadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dice? Y los bendijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Trabaja, hijo. Esto es un llamado universal a trabajar, a todos los seres humanos, no a los gorrones, no a los que viven de pagas, no a los que vienen aquí a que el gobierno los mantenga, a los que empiezan a tener hijos para que cobren 400 por hijo y vivan del gorro. Esa gente no tiene dignidad, eso no saben lo que es la dignidad, y Dios nos dio dignidad. Amén. Esa gente no van a llegar a ningún lado, van a ser unos miserables toda su vida. No aportan nada a la sociedad, no aportan nada al reino de los cielos. Bueno, es que mucha gente de esa no sabe ni que están excluidas del reino de los cielos ya. Porque Dios no quiere a gansos allí. Porque cuando estemos allí vamos a trabajar con Dios. Por eso nos estamos preparando aquí a trabajar duro, porque allí vamos a trabajar con Él. Vea, léase la primera carta de Pedro. Dice que gobernaremos otros lugares, otros mundos, con vara de hierro y con manda y con palabra de Dios. ¿Y tú crees que Dios va a coger un vago? Pero claro, le damos gracias a Dios. Ya. No, hijo, estás equivocado. Te equivocaste de evangelio, por lo menos conmigo. Y antes que podamos discutir la posibilidad de la dirección de Dios a un tipo de trabajo específico, debemos reconocer el mandato de Dios de que todos trabajen en la medida que sean capaces. Hombre, si te da una discapacidad porque te rompiste una pata, pues oye, qué mala suerte tuviste, hijo. El mandato o llamado de Dios a trabajar llega al comienzo mismo de la Biblia, donde Dios elige involucrar a los seres humanos en la obra de creación, producción y sostenimiento. No que te sostengan a ti con el sudor de otros.
Hay muchos cara dura, ladrones, que quieren vivir del sudor de enfrente y son tan poco de vergüenza que después lo dicen por las redes sociales, que el Estado lo está sosteniendo. Y te puede caer un rayo cuando digas eso y te haga polvo y desaparezca de la tierra, porque eres un estorbo en la tierra. Eres un estorbo en la sociedad. Por eso la sociedad va como está, por toda la gente que no quieren trabajar ni cumplir el mandato de Dios. Son un estorbo, no solamente en esta tierra, sino en la vida venidera. Y esa gente cree que van a ir al cielo. ¿A qué van al cielo? ¿A qué van a ir al cielo? ¿A qué van al cielo esa gente? Si este tiempo que estamos en la tierra es para prepararnos por lo que vamos a hacer en el cielo. Por eso, amada iglesia, el trabajo pertenece hasta el mismo final de la Biblia. Hay trabajo en el huerto del Edén y hay trabajo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Si no lea la Biblia. Y cuarta prioridad, el ministerio, el servicio a Dios. Y esa es la prioridad número 4. Y vamos a ir terminando. Vengan conmigo, venga, vamos a terminar. Que no crean que los que estén escuchando el vídeo puedan aguantar estas verdades. A lo mejor no me van a ni a escuchar más. Mejor. A ver, porque a veces piensa que yo me voy a emocionar porque hay gente escuchándome. Yo predico a la iglesia. Usted está escuchándome porque quiere. Así es. Mi prédica no está limitada a la gente que me está escuchando. A mí eso me importa un bledo. A mí lo que me importa son la gente que está aquí en la iglesia. Amén. A los que yo estoy pastoreando. Pagando el precio. Así que si no entiende esta prédica, pues dígale al Señor que le traduzca. A ver qué te dice él. Capítulo 28 de Mateo. 28 de Mateo. ¿Qué dice? 28, 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Cuarta prioridad, el ministerio, el servicio a Dios. No el amor a Dios, el servicio. Sí, porque para predicar el Evangelio hay que destinarle tiempo. El compartir las buenas nuevas de Jesucristo y servir en la congregación necesita su tiempo. Tu participación en la iglesia para alcanzar a los perdidos es importante, tanto para Dios como para nosotros. Pero nunca debes sustituir al tiempo que pasamos con Dios, con nuestra familia o con el trabajo. No se puede sustituir. Tú no puedes ir a evangelizar y dejar a tu familia sin cubrir o no haberle dado de comer a tus hijos. Eso es un delito. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tienes tus prioridades? ¿Cómo tienes tus prioridades? Y meditemos y reajustemos, en su caso, si nuestras prioridades no son las correctas. Entonces, ¿cuál es la verdadera dedicación? Pablo lo describe en el mismo capítulo. Primero dijo: vamos atrás a ver lo que dijo primero. Presentemos nuestros cuerpos. Segunda cosa que debemos hacer, versículo 1, dar a Dios nuestros
salido del verso 1 todavía, ¿eh? Todavía me quedan 10 horas. Me hubiera escuchado tarde todo esto. Presentemos nuestros cuerpos. O presentéis. Por eso dice Pablo, presentaros a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tu prioridad está bien, si no estás mal, no tú no te puedes presentar ante Dios. ¿Usas bien la palabra de verdad? ¿De verdad Dios es tu primer amor? ¿De verdad atiendes a tu familia? ¿De verdad atiendes al trabajo? ¿De verdad atiendes al ministerio? ¿De verdad buscas a Dios como Dios quiere que lo busques? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? A veces cuando una persona me dice, ¿por qué Dios no me bendice? A veces no queremos herir a la persona, ¿verdad? Pero a veces se me quedan ganas de decir, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no me bendice? Porque tú no das la talla para que Dios te bendiga. A veces nos dan ganas de hablar así a la gente, pero por amor. Por amor, un jamón. Mire, la verdad nos hace libre. Si tú no le hablas a una persona la verdad, esa persona nunca va a ser libre. El que vive de paga, vivirá de paga. El que vive de patadas, vivirá de patadas. El que cree que la iglesia es un amuleto para sus emergencias, para cuando le sale un cáncer, venir a la iglesia llorando, para que Dios te sane, pero ¿ves que Dios no te sana? ¿Cuántos cristianos se mueren con cáncer? ¿Por qué Dios no tiene poder para sanar un cáncer? ¿Y por qué no se lo sanó? Pórtese bien, sea bueno. No se olvida que la vida es buena y que la eternidad es mejor. Si usted quiere aquí,